Bueno, ajá. Hola, Marco. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y vos? No sé si querés empezar dando una introducción o presentándote al público. Bueno, mi nombre es América Escalante, tengo 31 años, soy médico general, estudiando para sacar mi especialidad. No sé qué más decir. ¿En qué te gustaría especializarte? Pues tengo dos opciones, la verdad. Me gusta medicina interna, me gusta mucho, siempre me ha gustado. Y últimamente me ha encantado la rama de psiquiatría. Entonces estoy decidiéndome ahí entre esas dos opciones. Psiquiatría, fíjate que es interesante cómo recientemente, las enfermedades mentales que a través de los años han estado ahí, tal vez sí existían, pero no se les había dado el umbral que se les ha dado hoy en día. Creo que son más comunes hoy las enfermedades mentales que inclusive bueno, que esas también serían físicas, ¿verdad? Ujú. Y el alza de ansiedades, depresiones y también de las personas expresando que están atravesando ello. Sí, definitivamente. Creo que se han aumentado, no que siempre han existido en el mismo número, la misma frecuencia que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ha cambiado bastante nuestra realidad. Ha cambiado bastante la sociedad, ha cambiado bastante los valores familiares, ha cambiado bastante el valor en la sociedad. Entonces eso ha venido la verdad que como a desencadenar pues muchas enfermedades o trastornos mentales. Sí han existido, pero en menor número que ahora. Lo bueno también lo que decís es que ahora hay más conocimiento sobre cómo trabaja el cerebro, sobre cómo trabajan las emociones, entonces ya no es como un tema tabú o un tema que no se entendía o que simplemente la persona ya estaba enferma y para toda la vida, sino que ahora ya se entiende un poco más y la persona ya puede salir, puede hablar sin un tabú, pues sin ser señalado. ¿Crees vos que hay alguna relación directa con las redes sociales, el auge que ha habido en que los smartphones, social media en general? Sí, definitivamente. Definitivamente porque el ser humano tiende a compararse. Entonces, hay mucha comparación. Creo que si a una persona desde niño no le enseñan su valor como individuo, que es un individuo que sin importar lo que las otras personas tengan alrededor, él vale, entonces tiende a mucho a compararse. Y las redes sociales es eso, ¿verdad? Nos muestran siempre la mejor cara de la persona porque es lo que mostramos en las redes sociales. Siempre su mejor cuerpo, su mejor foto, su mejor pensamiento. Y entonces, claro, la gente tiende a compararse y algo que tenemos también las personas es que desvalorizamos lo que tenemos y deseamos lo que el otro tiene, ¿verdad? Sin saber que lo que tenemos es algo súper bueno. Entonces, eso lleva aún más a la comparación. La comparación lleva a la amargura, lleva al dolor, lleva a la baja autoestima y entonces eso trae muchos trastornos de personalidad, depresión, ansiedad, porque es estar viendo cómo vive la vida las demás personas sin vos estar viviendo tu vida. Eso que mencionas, creo que es exactamente eso, tener de referencia la vida de otra persona para tu vida propia. Exacto. Ese es el problema de compararse, porque si tu referencia está en la vida de alguien más, o sea, si te comparas con alguien, una de dos, o te vas a sentir superior a esa persona o inferior. Y ambas, yo creo que ninguna de las dos es buena, ¿no? Ni Exacto. sentirte superior, y en este caso se da ese fenómeno de sentirse inferior, porque las redes sociales pueden llegar a ser hasta como una galería de nuestros buenos momentos, inclusive de nuestra utopía, de lo que nosotros desearíamos vivir, ¿verdad? O sea, cuando estamos pasando un buen momento, ya sea en la playa, ya sea con amigos, o alcanzamos resultados, lo publicamos, pero no publicamos que en el trayecto también hay soledad, tristeza, hay desafíos, hay amargura, hay enojo, hay todas estas cosas que no se ven reflejadas en las redes. Entonces, creo que el estar expuesto a las redes sociales es bajo la premisa de que vas a saber eso, que cada perfil es la mejor versión o la mejor cara de la vida de cada persona, no es la vida de esa persona. Exacto. Hay un montón detrás que no se está exponiendo. Y a veces no es ni la mejor cara, sino que también es una cara falsa. Porque cuántas personas no suben o ponen cosas que tal vez no están viviendo en su realidad, pero también están viviendo una vida ficticia a través de las redes sociales.
que se aleja a lo que están viviendo dentro de sus hogares o en su universidad, lo que sea, pues. Entonces, sí es bien difícil lo que vos decís, ¿verdad? Poner de referencia a otra persona. En mi caso, que soy cristiana, pues he aprendido a poner de referencia a Jesús, porque realmente cuando nosotros vemos su vida y que Él nos enseña a no compararnos, sino a ser felices con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado, entonces es como que uno tiene paz, pues incluso es capaz de celebrar los logros de las demás personas, que si te llega aquel cosito de comparación o de vanidad o de envidia, entonces con Jesús la verdad que eso se quita, es como que bien bonito y también es algo que te mantiene con los pies en la tierra, porque las redes sociales creo que están hechas para llenarte tu ego, ¿verdad? Para amadores de sí mismos, pues para amarnos a nosotros mismos, para que la gente nos dé like, para quedar bien con las demás personas, para que nos conozcan. Entonces, es fácil perder el norte con las redes sociales y por eso también eso trae como mucha ansiedad, ¿verdad? Porque quiero ser conocido como tal persona, quiero tener tantos likes como aquella persona. Y la verdad que somos tan diferentes como personas que no es, la verdad es una tontera compararnos, pues, porque al final nunca vas a ser mejor que todos. Porque siempre va a haber alguien que va a ser mejor en algo que vos o simplemente va a tener una característica distinta. Y entonces cuando algo es distinto no puedes competir con algo distinto a lo que vos tenés. Y yo creo que debería de existir algún tipo de regulación en el caso de etapas como la adolescencia, la infancia, porque las redes sociales o tu dispositivo móvil puede llegar a ser una droga en tu vida, porque sabemos que cada vez que recibís un like, un mensaje o una notificación, cada vez que hay interacción con el mundo del internet, o sea, el mundo allá afuera, recibís un shot de dopamina, recibís un hit. Y así como toda sustancia es regulada, el alcohol es regulado, los cigarrillos son regulados, se tiene que tratar ya sea los dispositivos móviles o las páginas, las aplicaciones como tal. Creo que en tiempos anteriores no había madurado tanto esta tecnología como para regularla en este sentido, ¿no? Porque venía emergiendo, pero ahora que sabemos que inclusive como herramienta de trabajo la tecnología, los avances, los dispositivos ayudan mucho, es muy probable que tal vez ahora los adolescentes, inclusive como instrumento de estudios, lo tengan, ya sea un iPad, ya sea un celular, y el perder el control, porque en mi caso o en el tuyo, yo creo que como una persona racional tiene que ponerse límites y saber, ¿no? Que puede llegar a perder el control con el celular, así como con un montón de otras áreas de tu vida, ¿no? Exacto. Pero el celular puede llegar a ser adictivo y vos te pones esos boundaries, esos parámetros. Pero es difícil que un niño o un adolescente se ponga a pensar en esto. Y es como, ¿por qué las drogas son reguladas? ¿Por qué un niño de 15 años no debería estar consumiendo alcohol? Porque entre menor seas, cuando empeces a conocer los hits de dopamina, de endorfinas, lo que sea, que liberen tu cerebro estas sustancias que tienen efectos eufóricos algunas, te puedes llegar a ser más dependiente, tenés más tendencia a ser dependiente porque recurrís a ello. Y eso escuché el otro día, que era el problema de los celulares. Ahora, en vez de ir a un amigo y recurrir al diálogo, a la conversación, recurrimos a Facebook, recurrimos a los comentarios y se ha perdido esa interacción. Sí. Y es ahí donde viene la adicción y el problema social que trae la adicción. Eso, parte de los síntomas es todo lo que hablamos, ¿no? Ansiedades, depresiones y todos estos trastornos. Exacto. O sea, estamos en una sociedad llena de adicciones. Y las redes sociales han venido a ser otra droga, pues. Otra adicción que, como vos decís, bueno, creo que a veces hasta uno se da cuenta, digamos, cuánto tiempo llevo en el celular, como ahora tienen el tiempo, ¿verdad? Y como rapidito de un solo te das cuenta, wow, llevo 1 hora viendo Reels, por ejemplo, ¿verdad? Porque son divertidos o porque te hacen reír, pero uno ni cuenta se da en el tiempo que te llevaste viéndolo. Entonces, y uno que ya está grande, que nació sin redes sociales, que creció teniendo pues dominio propio, ¿verdad? Con lo que vos decís, el dominio propio es algo que se desarrolla desde la niñez.
Entonces, si a un niño se le enseña a tener dominio propio, ¿y cómo se le enseña? No dándole todo en el momento, no dándole todo instantáneo ni tan fácil, ¿verdad? Que ellos puedan tener esa tolerancia al no lograr todo lo que quieren en el momento. Necesitan aprender a ser tolerantes. Y la sociedad de ahora no, todo lo quieren instantáneo, ¿verdad? Entonces, claro, las redes sociales están hechas con este sistema de recompensa que vos hablabas, que es, hago esto y entonces me da esta adrenalina, esta dopamina, ¿verdad? Y me siento bien. Entonces empiezan a ser adictos y se pierde el dominio propio. Entonces vemos personas que pasan todo el día en las redes sociales o suben cualquier foto con tal de tener esos likes, o verdad, o empiezan a hacer cualquier cantidad de comportamientos que no están adecuados ni a la edad tal vez, ni porque son adecuados, simplemente porque necesitan más dopamina, necesitan más aceptación, necesitan más likes. Entonces sí es problemático. La verdad que es recomendado que a los niños pequeños no se les abra redes sociales y que los aparatos electrónicos se le den limitado, tal vez 1 hora, 2 horas al día, y que lo demás pues lo utilicen ellos en la imaginación, ¿verdad? Como hacíamos nosotros cuando estábamos chiquitos. Yo escucho a alguien, sigo a alguien que es súper famosa, y ella dice que le dice a sus niñas, o sea, aburrite, no te voy a dar el iPad, no te voy a dar nada, quiero que te aburras, porque del aburrimiento nace la creatividad. Y entonces, y los niños aprenden, ¿verdad? A usar su cerebro y no a estar todo un día con los aparatos. Yo he sentido cuando a mí me absorbe, y eso parte de las cosas o los beneficios que siento que biológicamente están en nuestra naturaleza, como el moverse. Somos cazadores, o sea, el buscar nuestra propia comida. Por eso creo que el ejercicio es muy importante. El pensar, el crear, el estar con nosotros mismos. Esos momentos de aburrimiento creo que lo que permiten son momentos con nosotros mismos, y eso es momento para pensar, momento para tener introspección, reflexión, para conversar con vos mismo y evaluarte. Y todos estos dispositivos están hechos para eso mismo, para agarrar tu atención, o sea, para extraerte de aquello que es lo que te demanda la creatividad, que tengas atención al momento, que estés presto para el momento. Y ahorita que mencionaste de recibir todo rápido, imagínate todavía estas personas o celebridades que a través de estos medios llegan a hacerse virales, famosos, y empiezan, y la vida les cambia de una noche, del día a la noche, de una noche para otra. Uh-huh. Les cambia totalmente. Y se puede ver, inclusive, fíjate que a nivel micro, cada uno de nosotros ahora con redes sociales, nuestra vida es un poco más expuesta. Está expuesta y hasta cierto punto todo el mundo se ha sentido incómodo por eso, ya sea por un mal comentario, porque yo tengo amigas inclusive que les han robado fotos del perfil y las han utilizado, o sea, porque hasta cierto punto tu vida privada, tus fotos, ya está un poco más expuesto. Imagínate que la vida de las celebridades, de los artistas, así es. Por eso es que atraviesan muchos problemas psicológicos, dependencias, excesos en uso de sustancias. Todas estas celebridades que tal vez salieron de Disney o de Fox, que desde pequeños empezaron a ganar dinero, a ganar fama, y tuvieron procesos un poco feos, porque su vida estaba expuesta, porque ellos tenían que crecer con atención en el entorno, con dinero, con fama, con todo esto. Ahora imagínate que nosotros, a través de las redes sociales, en una microescala, probamos un poquito de ese aspecto negativo, de lo que es tener tu vida expuesta. Por eso he escuchado a muchas personas hablando de ello, personas que son reconocidas, como la fama también puede llegar a ser una droga, y es una droga extraña, porque te puede llegar a volver loco. Claro. El que todo, ¿me entiendes? El que tu vida sea tan pública. Y nuestras vidas se han vuelto un poco más públicas. Ahora imagínate todos esos adolescentes que la vida les ha cambiado de un día para otro, y que ahora tienen dinero, tienen notoriedad, tienen fama. Muchos ya se ha visto que inclusive llevan el mismo rumbo, o están marcados como esas celebridades en otros tiempos, que eran tal vez que estaban en el cast de alguna película de Disney o de alguna serie televisiva, etcétera. Es como diferentes épocas, pero es la misma vivencia, ¿me entendés? Uh-huh. Estar bajo el umbral a esa edad. Y ese es el problema, que ahora todos
todos están bajo el umbral. Creo que inclusive los índices de suicidio se han disparado a raíz de ello. Sí. Sí se han disparado bastante y por lo mismo, pues, por buscar esa aceptación que ni siquiera ellos mismos se están aceptando. Entonces, ahí es donde la verdad que la familia debe ser ese balance o como ese polo, ¿verdad? A tierra firme, como enseñarle a los niños o a los adolescentes que su vida, que su identidad no depende de otras personas. Porque muchas personas se suicidan. La otra vez estaba viendo una noticia de aquí de Honduras, en El Paraíso. Hicieron unas páginas en Facebook, que he visto varias, que eran como páginas de chismes del pueblo. Y entonces en esa página subieron fotos de una muchacha que estaban denigrando, la verdad, que le empezaron a decir que era tal por cual y un montón de cosas. Y entonces, claro, imagínate que suban tu foto en una página pública y todo el mundo empiece a comentar que es cierto que vos haces eso, y no sé si era real o no era real, pero eso no se hace, pues. Y la muchacha se suicidó, secundario a estos comentarios, secundario a esa foto. Luego el papá se da cuenta de esto y el papá se suicida también, porque la niña pues ya se había suicidado, y ver eso pues lo hizo peor. Entonces no medimos las consecuencias o el impacto tan fuerte de las redes sociales, y entonces también es que el poder ahora de hacer famoso a alguien, para bien o para mal, es en las manos de cualquier persona. Y eso es peligroso. Eso es peligroso cuando una persona no es madura emocionalmente o no es buena persona y te quiere hacer mal, ¿verdad? Y yo digo, esta niña, ¿hasta dónde se sintió acorralada para tomar esa decisión? Pero también, qué mal que no tuvo a alguien que la aconsejara, ¿verdad? Como para decirle, ¿sabes qué? Si lo hiciste, tenés otra oportunidad, poder reivindicar tu vida y tu futuro no dependen de los comentarios de las personas, y simplemente ignora eso. Porque las cosas así son, ¿verdad? En el mundo así es, ¿vale? Pero me dolió ver que solo porque alguien con una mentalidad retorcida, pienso yo, hace una página de chismes del pueblo, y que la gente se presta a eso. Uh-huh. O sea, eso es sorprendente, la verdad. ¿Cómo no van a aumentar los índices de suicidio? ¿Cómo no van a aumentar los índices de depresión? O sea... Sí, y otra cosa es que, si te fijas, normalmente todos esos procesos de, ya sea a causa de la riqueza, notoriedad, son evolutivos, o sea, son progresivos. Y ahora tenés esta herramienta, este aparato, esta innovación que puede hacer eso instantáneo. Entonces, todas estas personas que alcanzaron cierto grado de notoriedad, también creció en el proceso, fue poco a poco. Fue encajando su nivel de notoriedad y prestigio a su vida y creciendo en el proceso. Ahora, a través de las redes sociales, como pasa de la noche a la mañana, no sabes cómo manejar eso, cómo incorporarlo a tu vida. Porque todo es instantáneo. Entonces, puede ser el dinero, puede ser el ego, pero inclusive puede ser, como te digo, la falta de privacidad, lo que sea. Son tantas cosas que se puede llegar a haber mucha presión mental. En el caso de esta mujer, cuando también tienes notoriedad, así como hay gente que te aplaude, sale gente que te tira piedras. Exacto. Entonces, haters, que le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Salen este tipo de haters y empiezan, o sea, algo que no harían tal vez en una interacción normal con un ser humano frente a frente. Como tienen ese filtro, como están detrás de una pantalla solos, tienen el coraje, entre comillas, de lanzar algún comentario nocivo que viene de la misma represión interna que tienen, que no tiene nada que ver con la persona, simple y sencillamente ellos están reprimidos y vomitan, tiran ese vómito verbal. Están proyectando lo que tienen. Y te lo tomas personal. Eso es lo triste, que hay personas que no pueden llegar a manejar eso. Y cuando hay notoriedad, van a haber comentarios, y donde hay comentarios van a haber buenos y malos. Exacto. Y hay este tipo de personas que, aparte de comentarios, pueden hacer acciones como las que mencionaste, de agarrar tus fotos, y el saber manejar esa situación. O sea, imagínate ella, tal vez nunca en su vida, y de la nada, fíjate que ya van 2 o 3 amigas recientemente que veo que publican perfiles falsos que les hicieron con sus fotos. Y recientemente, o sea, fue como uno detrás de otro. Y yo digo, yo lo veo, lo reporto, pero no entendés el nivel de gravedad o de seriedad hasta que de verdad empatizás con esa persona y te pones en sus zapatos. Yo no sé cómo yo me sentiría si alguien agarra mis fotos
y en mi nombre, con mi nombre y con mi cara ahí, empieza a ser, qué sé yo, por tu reputación, tu imagen, y no es porque vivas de lo que las personas digan, pero es porque es mentira que no te va a importar en su totalidad, por lo menos las personas cuyos criterios respetas o que están allegados a vos, que te conocen, sí vas a respetar lo que piensen y opinen de vos, y que estés expuesto a ese tipo de... Eso es maldad, porque estás denigrando y tachando la imagen, marcando la imagen de una persona. Si alguien me hiciera eso a mí, en mi caso, por X, oye, si a veces me pongo hasta sensible, porque ando tal vez en una reunión y tal vez no me gusta el ambiente, alguien quiere subir alguna foto, yo me cuido de eso, como no me parece el momento ni el lugar para ello. No digamos que perder ese control totalmente y lo empiezo a usar para sea lo que sea en mi nombre. Ahora, en el caso de las mujeres, por lo general es en el aspecto sexual. Claro. Le hacen cuentas falsas, con supuesto OnlyFans, que es esta aplicación como para que las mujeres vendan su contenido erótico digitalmente. Y qué feo estar expuesto a ese tipo de situaciones como mujeres, como hombres, como personas en general, ¿no? Claro. Sí, la verdad que, o sea, te escucho y yo me pongo a pensar cuántas veces me he enojado yo porque me inventan cosas, por ejemplo, tal vez en mi trabajo, ¿verdad? Que dicen o me meten en un problema el cual yo ni siquiera opiné, ni siquiera estuve, ni siquiera fue real. Y entonces alguien se las viene a desquitar conmigo y yo digo, o sea, ni siquiera estuve ahí, ni siquiera hablé, eso no es verdad. Y me molesté mucho. Y era una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no me enojaría o me afectaría si fuera a una escala mayor? Y más si es, por ejemplo, lo que vos decís, ¿verdad? Cuando es un contenido sexual, porque eso es algo íntimo. Entonces, pero es lo que hablamos, ¿verdad? De la maldad que puede haber en un ser humano y lo que lleva a hacer esa maldad, que muchas veces detrás de eso hay envidia, ¿verdad? O sea, querer deshacer a esa persona. Querer deshacerle su reputación, deshacerle el nombre, por venganza, por lo que sea. Pero siempre lo que hablabas tiene más que ver con la persona que lo está haciendo que con a quién se lo están haciendo. Y una vez escuché una frase y la verdad que eso se me quedó marcado, que decía, lo mucho que te importen los aplausos va a ser lo mucho que te importen las críticas. Entonces, cuando una persona esté expuesta, uno tiene que saber tener sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Ni que los aplausos te eleven, porque si te elevan, entonces las críticas te van a destruir. Simplemente saber quién sos vos. Porque cuando te comenten, como vos decís, ¿verdad? Hay las personas que dicen, no, pues como está pública, yo puedo hablar de ello. O cuando uno ve noticias, por ejemplo, las noticias en Facebook, ¿verdad? Que uno le dan ganas de escribir un montón de comentarios cuando ve una noticia que a uno no le parece, por ejemplo, de corrupción. Y la verdad que uno debería de preguntarse cuánto de eso que están hablando en los periódicos es cierto y cuánto no. Porque hay personas y hay familiares que están relacionados con esa persona. A mí me pasó en mi familia y lo que estaban publicando en el periódico no era cierto. Entonces, gracias a Dios, en ese momento las redes sociales no estaban tan como ahora. Pero puede dañar muchísimo a una persona, pues. Por eso te digo, imagínate estar expuesto a eso. O sea, en mi caso personal, y siendo un adolescente, yo me acuerdo cuando en mi etapa de adolescencia venían surgiendo las redes sociales, estaban en auge. Habían aplicaciones de todavía. Y cuando yo era nombrado de manera anónima o alguna foto mía era usada o lo que sea, o algo malo pasaba, era algo, o sea, yo me sentía en ese momento raro. Y es por lo mismo, porque de adolescente padeces más de eso, de estar viviendo el qué dirán, porque el qué dirán, en otras palabras, es tu popularidad, ¿verdad? Estás buscando tu reputación. Estás buscando tu identidad y la encontrás en cosas como popularidad, amigos, fiesta. Entonces, te encontrás en eso y al final es inclusive el mismo juego que jugás en otra versión en etapa adulta, ¿verdad? El juego de la conquista, o sea, quién tiene más popularidad, quién es el cazador, ¿verdad? La pirámide, la escala y subirla. Claro. Y en ese momento, lo único que valorás, lo único que está en tus valores y principios es agradarle a los demás, que los demás te agraden, pasarla bien. Entonces,
una plataforma en la cual la opinión de todo el mundo esté expuesta, es difícil. Es difícil porque te enteras de lo que todos dicen y todos se pueden enterar de lo que vos haces. Yo me veo a mí, ponele. Yo he hecho cosas de las cuales no estoy muy orgulloso, cosas vergonzosas, cosas que no me gustaría que estuvieran a la luz pública, cosas que solo tal vez mis allegados saben y no me gustaría que lo anden repitiendo, tantas cosas. Claro. Ahora imagínate ser una persona expuesta, a que tu vida esté expuesta. Por eso te digo, sea verdad o sea mentira lo que vayan a decir de mí, qué feo, pues, qué feo que tus errores estén expuestos ahí. Tiene sus beneficios hasta cierto punto, pero el aspecto negativo siento yo que hay que saber controlarlo y manejarlo, porque a todos, como te digo, nos pasa en una microescala, Claro. porque todos tenemos redes sociales y a todos se nos fue dada una voz también, ¿me entendés? Y ese es el problema cuando tenés cierta notoriedad, que ahora todo el mundo tiene una voz. O sea, antes, Claro. poner en las noticias, antes en medios convencionales era una vía, o sea, el canal diciéndote lo que ellos querían decir. Ahora se volvió una interacción dinámica en los medios digitales, que son los medios que van a llegar a ser los medios masivos en unos años. Ahora es dinámica, o sea, ya no solo estoy hablando yo con la audiencia me responde. Se mete un tercero, la audiencia puede etiquetar a un tercero, un cuarto, ¿me entendés? Y al final está toda la comunidad comentando de todo, sobre todo, y se vuelve hasta ruido, porque en las redes sociales ya ni una buena comunicación puede haber, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta de plataformas o de formatos como el podcast, que podés llegar a sacar algo, o sea, de un diálogo Exacto. profundo, podés llegar a sacar algo, pues, y es una interacción positiva, que siento yo que es edificante para ambas personas. Mientras que en las redes, estar tirando comentarios y uno le comenta el comentario del otro y al final terminaron peleándose y ni sabe quién se está peleando por qué. Creo que ese es de los problemas. Claro. Creo que las redes sociales están hechas para alimentar tu ego, ¿me entendés? Como para hacerte creer esa fantasía de que puedes ser una estrella como las estrellas que conocíamos antes, que eran pocas, ¿verdad? Las redes sociales están hechas para decirte, vos también puedes ser famoso. Porque esta es tu red social, estos son tus seguidores, ¿verdad? Entonces uno se la puede creer, ¿me Tu entendés? tribu. Tu tribu. Es que fíjate que seguimos viviendo en tiempos tribales. Seguimos siendo una especie tribal. O sea, llámese hondureños, panameños, incas, aztecas. Es que siempre son buscamos comportamientos tribus. sociales. Sí. El ser humano es sociable naturalmente. Entonces siempre va a querer conectar, siempre. Aún esas personas que son amargadas, que dicen que no sé qué, siempre van a querer conectar. Y algo que el ser humano también tiene es que tiene un anhelo de ser amado y tiene un anhelo de amar. Ujú. Solo que a veces, ¿verdad? Como no se conoce bien lo que es el amor, porque nos han vendido un concepto de amor erróneo y cada vez lo hacen más equivocado, entonces, claro, se busca de diferentes maneras. ¿Y cómo es ser amado? Que tenga un montón de seguidores, que me den like, que me compartan, o yo compartir la frase del otro, aunque yo no esté de acuerdo, aunque mis valores sean diferentes. Identificarte. Pero yo como quiero quedar bien, entonces me voy a reír, ¿verdad? O le voy a dar like, aunque no vaya con mis valores, Y hasta aunque yo no lo crea. Y es también hasta cierto ganas de ser venerado, ¿verdad? Porque Claro. seguidores, likes, o sea, eso ya más allá de ser amado, es una ambición por ser venerado, por ser notado, por ser exaltado, lo que sea. Exacto. Que viene de nuestra tendencia natural a buscar ídolos, ¿verdad? Y a hacernos Exacto. ídolos. El ser humano tiene un corazón idólatra. Eso. Y la otra cosa que una vez escuché y me gustó mucho, que nosotros no nacimos para ser adorados. No nacimos para ser el ídolo de alguien más, porque no lo podemos soportar. Es lo que hablábamos No. de la fama, Exacto. esa droga, eso, lo que sea que es. Nunca vamos a llenar los zapatos totalmente de alguien, nunca vamos a hacer el todo de alguien. Entonces no nacimos para ser aplaudidos, no nacimos, aunque la gente tal vez va a decir que loca, ¿verdad? Pero la verdad es que no nacimos para eso. Por eso es que ya hay un Dios, ya hay un Jesús al que adorar, ¿verdad? Al que rendirle culto, pero no a nosotros mismos, porque entonces ahí nos perdemos y perdemos a las demás personas. Fíjate que Joe Rogan, que bueno, él tiene un podcast, creo que es de los más escuchados a nivel mundial, en él fue que inspiré
habla de eso. Y es por eso que te comentaba, él es muy famoso y él menciona cómo es como una droga y cómo esto no es normal para el ser humano. Exacto. No es normal ser famoso. Exacto. No es normal. Entonces no lo podés manejar. No tenés un contexto o un marco de referencia lógico de cómo se maneja la fama, de cómo se maneja que la gente venere una opinión tuya, seas cantante, que la gente literalmente, imagínate un concierto, Sí. millones de personas cantando a tu música, libros, millones de personas queriendo leer lo que vos escribís, lo que sea, podcast, millones de personas escuchando lo que vos hablás. O sea, hasta cierto punto es muy delicado y eso es lo que las redes sociales han disparado. Exactamente. Las posibilidades de que tu voz sea escuchada. Y salen muchas voces que por una u otra razón se viralizan y agarran peso, ¿verdad? Porque tal vez son personas extraordinarias, personas interesantes o puede inclusive llamar la atención de maneras negativas, pero agarran que es lo voz. que más vende normalmente. Correcto. Y ahora la nueva sociedad tiene que aprender una nueva característica social, que es aprender a manejar estos tiempos. Exacto. Sí, la verdad que es bien importante aprender a manejar esto porque cualquiera se pierde. Y estoy viendo solo de la nueva tecnología que es, no sé cómo se llama, lo de virtual que te VR, metes. Ajá. Realidad virtual. Ajá, que es una realidad virtual. Y o sea, yo digo, nos quieren, o sea, como que encadenar a vivir en un mundo que no es real, que no es el tuyo, pero que muchas personas como no están satisfechas con sus vidas, entonces dice yo quiero eso, ¿verdad? Porque en el mundo virtual puedo tener que novia, esposa, lo que sea, dinero, fiestas, ¿verdad? Tal vez son vivir personas... de la utopía. Exacto. Pero esa no es tu realidad, esa no es la realidad. Entonces yo digo, porque esas personas, bueno, es más fácil obviamente que enfrentar tal vez el hecho de que puede ser que en tu realidad seas rechazado, estés solo, no te lleves bien en tu casa, no te lleves bien con tu familia, pero ¿cuánto pesa más o cuánto valor tiene más tratar de arreglar estas relaciones cercanas para no tener que esconderte tras una realidad virtual? Porque al final eso no es la verdad, esa no es la verdad, esa no es tu realidad. Y siempre va a haber un vacío, ¿verdad? Siempre va a estar ese vacío. Por eso las relaciones cercanas son tan importantes y son tan importantes mantenerlas. Escuchaba a Sixto Porras, no sé si lo conoces, que él decía que uno tiene que practicar el amor. O sea, en el buen sentido, ¿verdad? Como... No practicar hacer el amor. No, practicar eso no el amor. Eso no hay que practicarlo. O sea, él decía como amar a tus amigos, o sea, amar a tus familiares. Eso es practicar el amor, porque muchas personas están con el temor y me había pasado, ¿verdad? Como de, no, yo voy a guardar mi corazón o voy a guardar mi amor solo para mi familia, pero no para mis amigos. No les tengo mucha confianza o me da miedo el rechazo o me da miedo que me lastimen. Entonces, claro, si pasa esto, yo no quiero darles mi amor. Pero él decía, por eso estamos cada vez en una sociedad más fría, ¿verdad? Porque no queremos practicar el amor. Nos da miedo decirle te amo a un amigo, nos da miedo ser un buen amigo porque pensamos que nos van a traicionar. Y uno tiene que ir practicando ese amor. ¿Por qué? Porque son las relaciones cercanas que tenés que al final de cuentas son las que valen la pena en tu vida. Porque puedes tener muchos logros, pero si no tienes con quién compartirlos. Y esto es lo que la interacción social te da, ¿no? Te brinda, o sea, estos principios, estos valores. Y eso que mencionas de la realidad virtual, no sé si has visto una película que se llama Ready Player One. Ah, no. Pero para ahí vamos, han salido tantas películas que son, no sé si son críticas tecnológicas, pero que inclusive Terminator tiene una trama. La trama de Terminator es esta. Ellos crean una inteligencia artificial para proteger la red, no sé bien, ni la he visto, le escuché la explicación en un podcast. Y crean esta inteligencia artificial llamada Skynet. Skynet como que estaban navegando a través de la web para encontrar amenazas potenciales. Y en eso el gobierno vio que algo estaba navegando la web y ordenó a Skynet como detenerlo o destruirlo. Y Skynet quedó como, ok, me está pidiendo que me detenga, que me destruya a mí mismo. Entonces, el ser humano es el enemigo. Y así empieza la película. Fíjate que lo que estamos viviendo hoy en día, películas como Ready Player One, Terminator, tienen cierta crítica futurística, pero a la hora de la hora son posibilidades dentro de la nueva normativa que vivimos. El hecho de
en Ready Player One era alguien que... Y mostraban el aspecto social, cómo estaba tal vez en decadencia la sociedad real. Vivían feo, creo que en basureros, no sé. Pero era tipo de esas películas tipo Divergent. Vivían feo y peor todavía. Pero tenían estos dispositivos y entraban a este mundo y la gente prefería vivir en ese mundo y comprar y ser acaudalado dentro de ese mundo porque era un mundo más fantástico. Claro. Y para allá vamos ahora. El hecho de tener tu propio avatar, Facebook con el Metaverse, la inteligencia artificial, no tenés idea. Bueno, solo lo que está haciendo. Yo cuando escucho, yo sigo mucho a Elon Musk y cuando él habla de sus proyectos, él tiene uno que se llama Neuralink. Neural de la palabra neuronal, que deriva de la neurona. Link, que es conexión, ¿verdad? Que puede ser link ahora en online o link es una conexión, creo que una sinapsis, no sé cómo escribirlo. El hecho es que es un chip, un chip literal, y él lo explica como van a tener que extraer cierto pedazo de tu cráneo para poder conectarlo, y como todo, empieza por fines médicos. O sea, por ejemplo, y mira de lo que él habla, y de manera tan normal, habla de un parapléjico que tal vez por ciertas fallas en su cerebro, en sus neuronas, en sus conexiones, no sé, no puede caminar. A través de este chip va a poder caminar, ciegos que ven, ¿me entendés? Empieza por medicina, como un método aplicado para parapléjicos, para discapacitados, etc. Pero después, como todo, Facebook empezó para conectar universitarios, ahora conecta el mundo. Como todo, parte de las cosas que se prospectan para el futuro, solo ponete a pensar, él lo pone así. Ya somos cyborgs de cierta manera. Cyborgs es mitad humano y mitad máquina. Porque si te das cuenta, andamos siempre con nuestro celular. Cuando dejamos el celular tirado, tenemos la sensación de estar mutilados, literal, como que hubiéramos dejado un brazo. Con el celular, mira, vos tal vez no te acordás de un evento en específico perfectamente, pero tomaste una foto con tu celular y la memoria de tu celular no es exacta, pero es mucho más exacta que la tuya, tal vez un 99%, y tenés una foto de ese día o un video y enseña literalmente cómo andabas, los colores de tu camisa, todo, ¿me entendés? Solo que la sinapsis es más lenta, es a través de nuestros pulgares, tenemos que tenemos que meternos a la foto, o sea, la interacción es más lenta. Imagínate con este tipo de tecnología, que tengas un chip y que vaya escalando y que ya después literal pueda tener memoria. Tengo un amigo que me enseñó, él es de mis colegas de la iglesia, Dalton se llama, él es un misionero que reside aquí en Honduras. El aparato auditivo que él tiene, él no escucha muy bien. Ellos lo compraron para que lo escuchara bien, pero él tiene Bluetooth ahora. Él puede estar escuchando Netflix. Él puede literal estar con su esposa al lado y tal vez él está escuchando un podcast o él está escuchando entonces no la escucha a ella, porque él escucha con el aparato, pero el aparato también le puede reproducir una película, se puede sincronizar a su tele. Entonces mira cómo estas tecnologías van avanzando. Este Neuralink es uno de los proyectos. Obviamente Elon Musk tiene SpaceX, tiene Tesla, y este proyecto abarca tal vez el 5% del tiempo de él, pero él habla de este chip que en un futuro, imagínate que la sinapsis sea directa, que yo te mando un WhatsApp, ¿verdad? Pero que ahora a través de ese chip, yo te pueda escribir. Hablan de que puede llegar inclusive a cortar la comunicación verbal, solo, ¿me entendés? Telepática. Entonces, pareciera mágica. Es que la innovación tecnológica, la tecnología a veces es difícil de distinguirla de la magia, ¿me entendés? Lo que vemos hoy en día. Y te lo menciono porque hablaste de la realidad virtual y para eso va, pues, o sea, sí. Lo que está caliente ahorita es realidad virtual, inteligencia artificial, NFTs, o sea, todo lo que es digital. Lo que no sabemos es, y no es que se en contra de la tecnología para nada, o sea, soy médico y lo que hablaba, ¿verdad? Como cuando uno ve esos avances médicos, uno dice, wow, o sea, porque uno ve a veces pacientes, por ejemplo, que pierden su vista, por ejemplo, los diabéticos, ¿verdad? Por una retinopatía diabética de una noche a otra porque sus índices de azúcar, de glicemia, estaban súper altos por varios días, de un día a otro pierden la vista. Y entonces, claro, uno los mira y ellos están llenos de dolor porque perdieron su vista, porque ahora son personas discapacitadas que necesitan a otra.
Y uno, la verdad que si tiene empatía, la verdad vos te conectás con ese dolor. Y entonces ahora decirle a alguien, fíjese que hay una oportunidad para que pueda ver, o sea, eso es algo increíble, ¿verdad? Pero también cuando lo sacan de los fines médicos, o sea, es casi que destructivo, pienso yo, porque todo lo que te haga aislarte trae algo malo y algo negativo al ser humano. Hay estudios, ¿verdad?, donde hablan la importancia, por ejemplo, de la interacción con los bebés. O sea, un bebé puede sentir cuando vos lo estás viendo a sus ojos, el bebé se siente seguro, se siente lleno de amor, se siente que vos sos esa figura de protección, a cuando vos sos indiferente al niño. O sea, simplemente que lo puedes estar escuchando, pero no estás teniendo un contacto visual. El niño eso lo interpreta como que lo estás ignorando. O sea, son estudios, ¿verdad?, de neurociencias. Y ahí uno puede ver la importancia que es la interacción social. La importancia que es ese niño que sepa que la mamá o el papá o la persona con la que está lo está escuchando y lo está viendo en los ojos. Entonces el niño dice, yo soy importante para esa persona. Y crece como una persona segura. A un niño donde le están diciendo, sí, pero está con el celular la mamá todo el día o el papá todo el día y no le está poniendo atención. ¿Qué dice o qué hace vos, por ejemplo, verdad? Cuando vos estás hablando con alguien y estás súper emocionado hablando de un tema y vos ves que la persona está con el celular y te está diciendo, sí. O sea, inmediatamente ni siquiera te pones a razonarlo. Me pasó con una amiga que invité a tomar un café en plan romántico. Me daban ganas de no pagar la cuenta, fíjate. Me daban ganas de... Sí, no, te lo juro. Y no fue como que razonaste, como que esta persona... Está, no, pero no está. De un solo vos decís, no le está interesando y yo, el tema. Mira, América, yo como hombre, yo me doy mi lugar, ¿me entendés? Entonces yo no puedo permitir esas situaciones. Bueno, muy bien, ahí, claro, entonces entra como eso de decir, esa persona está aquí por obligación o no está disfrutando mi presencia. Entonces lo mismo pasa en los bebés. Y uno que ya está grande, pues su identidad ya está, o debería ya de estar formada. Sí, yo me pongo a pensar como, pucha, mis intenciones tal vez no son las mejores, digo yo. Si esa persona no tiene las mejores intenciones, estamos mal. Bueno, qué bueno. Que dividamos la cuenta, creo, ¿verdad? Sería lo más razonable. Bueno, pero un bebé que simplemente se está desarrollando, entonces ahí lo que te estoy diciendo es la importancia de una comunicación real, ¿verdad? No algo virtual, o sea... ¿A vos no te gustaría estar con tu novia y solo estar hablando por WhatsApp con ella, verdad? No, para nada. Para nada. O sea, no, las cosas no son así. Es que definitivamente somos muy receptivos, sobre todo los niños son esponjas, como dicen. Y el hecho de no poder ser receptores de eso. O sea, cuando yo interactúo con alguien, lenguaje corporal, claro, visual, el olor, toda la interacción es completa, hasta los ademanes. Y cuando quitas eso, como tu cuerpo biológico está acostumbrado, tiene ciertas tendencias, y lo que dijiste es cierto. El ser humano tiene tendencia gregaria. Claro. Tendemos a buscar las masas, la tribu, el grupo, y también tendemos a buscar líder, ¿verdad? Tenemos a buscar un líder. Son cosas que están instaladas en Exacto. nuestra naturaleza. Mientras que en el cuerpo, tecnológico, el celular no tiene carencia, no tiene necesidad de nada. Entonces estás interactuando a través de un dispositivo que a la hora de la hora, como te digo, la tecnología no va a demandar nada, pero tu biología sí lo va a demandar. Y toda la interacción se la lleva el mundo digital y Exacto. estamos perdiendo la interacción dinámica que hay en una conversación física, en un diálogo. Y el peligro es que lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Uh-huh. Tal vez nosotros yo que soy mayor que vos, ¿verdad? Que crecimos, y bueno, vos también, porque no estabas en las redes sociales cuando estabas pequeño. Que crecimos sabiendo eso, ¿verdad? Sabiendo lo que era jugar con tus vecinitos, con tus compañeros. Con tus vecinitas. Jugar a la casita. Sanamente. El poder reunirnos, el poder juntarnos. Entonces uno sabe esas experiencias, sabe lo que tiene eso, sabe lo que conlleva. Pero generaciones nuevas que no lo saben, no pueden reconocer que algo les hace falta. O pueden saber, algo me hace falta o no me siento lleno con esa interacción digital, pero no conocen otra realidad, ¿verdad? No conocen el abrazo, no conocen el que los papás los están viendo a sus ojos. Entonces, luego crecen estas personas
Y entonces uno dice, ¿por qué este hombre o por qué esta mujer le cuesta tanto desarrollarse sentimentalmente? ¿Por qué le cuesta tanto tener relaciones estables? ¿Por qué le cuesta tanto ser una buena persona? Ah, porque cuando estaba niño, Claro. los papás estaban más metidos en WhatsApp, Facebook, ¿verdad? O estaban más interesados en que el niño hiciera 1000 cosas, estudiaran en 1000 cursos, que en vez de estar un rato con ellos en un tiempo de calidad, diciéndoles lo amados que son, ¿verdad? Lo importante que son, desarrollándoles su identidad y por eso estamos viendo que nuestra sociedad cada vez va para abajo los valores. Inclusive el cortejo, por ejemplo. O sea, todo eso que mencionas, que es parte del cortejo siendo parte de la interacción natural del ser humano, se ha vuelto distinto. O sea, ahora con Tinder, ponele. Antes Claro. se hubiese visto como utópico, tal vez cómico, pero ahora literalmente es tan rápido de ver, que es el primer filtro, ¿verdad? El físico. Por lo general, en mi caso, Claro. el primer filtro para mí es el físico, es cierto. Hay veces que ese filtro se brinca porque tal vez es con una amiga y me doy cuenta que tiene una personalidad, ¿Qué te atrae? claro, y bueno, lo físico pasa en segundo plano. Pero en el cortejo, por lo general, el primer filtro es el físico, la apariencia física. Tenés el perfil, la foto de la persona y decís cuál te gusta, cuál no. Y rápido podés agendar una cita con una persona que ya esté interesada. Entonces se le quita un poquito a la interacción natural de la vivencia en el desarrollo del proceso del ser humano, ¿verdad? De su vida, a lo largo de su vida, que es cortejar. Cuando mis abuelos me cuentan historias, soy hasta como tiempos más románticos, ¿verdad? Como, o sea, el hecho de que mi abuelo, economista, salir tarde de trabajar, después de estar con sus colegas, ir a donde mi abuela, su amiga, que de vez en cuando se van a tomar un refresco. Y esa interacción, ¿verdad? Ese cortejo que empiezan como amigos, se va quitando. Porque siento que las redes sociales también han potencializado la sexualización de todo, o Sí, sí. la apertura sexual en muchos aspectos y hasta cierto punto en aspectos negativos, ¿me entendés? Entonces, ahora la psiquis del hombre ha cambiado, de la mujer ha cambiado, creo que es menos propicia o es un poco más hostil la relación de los sexos ahorita, femenino y masculino, que en años anteriores. Bueno, también podemos hablar de que en años anteriores había más disparidad del masculino al femenino, etcétera, pero ahora está esta como, no voy a decir riña, pero es una interacción distinta, el cortejo es distinto. Bueno, inclusive el otro día me daba risa porque yo conozco a una persona, y no sé si es algo tóxico lo que voy a decir, pero parte de las cosas que uno hace, lo primero que hace si te interesa, ahora hay otro filtro, ¿verdad? Si físicamente te gustó, yo a veces me voy a las redes sociales para ver que no sea alguna loca, ¿me entendés? O alguna radical, lo que sea. O Yo sea, también. que compartamos por lo menos un poco de ideología o de cordura, o de si estamos locos, que nuestra locura vaya orientada a lo mismo. Entonces, ahora hasta eso puedes hacer, como un background research, puedes ver con quién se lleva, te sale amigos mutuos, Claro. puedes ver con quién se llevan, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, y el hecho de, como te digo, todo es tan rápido con Tinder y la sexualización de todo, entonces ahora todo es rápido, hasta en el aspecto sexual siento que ha afectado a la sociedad, en la interacción natural de hombre-mujer, o sea, llámese el cortejo de la relación sexual, nos ha afectado, pues, todo lo que los medios digitales han traído, tanto fenómenos como Tinder, como pornografía, todo eso. Han sexualizado todo, han hecho todo más rápido y sí han afectado mucho nuestra interacción. Que sea bueno o malo, no sé. No sé porque han mejorado mucho, la tecnología ha mejorado muchos aspectos de la interacción humana, ya sea en transporte, en comunicación, pero todo viene con un doble filo, con un aspecto negativo, que en el caso de las redes sociales ha sido algo feo, ¿verdad? Y notorio. Es lo que hablamos de que en las redes sociales todo el mundo tiene el poder, ¿me entendés? Y como en el liderazgo, siento yo que no todas las personas tienen la capacidad de liderar un país, por ejemplo. No todas las personas deberían tener la capacidad de liderar o de vender verdades De por opinar redes de todo, sociales. de opinar de Exactamente. todo. Entonces, bueno, la sexualidad es uno de los temas más explotados. ¿Por qué? Porque la sexualidad es ese mecanismo, ¿verdad?, de recompensa. Es una de las cosas que más se da, claro, porque es algo que te da placer, entonces es algo que el ser humano busca. Busca a toda costa. Cuando no tenés tu dominio propio, ¿verdad? Y entonces hay personas que pagan lo que quieran pagar y hacen lo que quieren hacer porque quieren placer. Y entonces todo lo que conlleve placer el ser humano lo va a explotar. ¿Por qué? Porque es una parte que puede vender, porque sabe que es un producto deseado,
y es un producto que la gente va a comprar. Entonces, por eso, claro, las redes sociales buscan explotar la sexualidad de la mujer y del hombre. Y también al mismo tiempo eso, ¿verdad? El sentirte expuesto sexualmente, el que una mujer, por ejemplo, tenga aquel montón de hombres escribiéndole, diciéndole cosas, puede sonar como algo halagador, pero al mismo tiempo está moldeando su identidad, ¿verdad? Entonces también entran lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Como estos trastornos de quién soy o de depresión, porque entonces hay un montón de hombres que te están escribiendo que cuánto te vendes y entonces vos decís, o sea, que me están viendo como un objeto. Entonces eso tiende o puede llevarte a la depresión o a la ansiedad, o también pensar, bueno, si en esta foto enseñé esto y me están pidiendo, les gustó, entonces en la siguiente foto voy a enseñar más. Y al final te vas a sentir como un objeto, ¿verdad? O vacía. Porque lo que vos decís, se pierde lo romántico, se pierde la conquista, porque de un solo te fuiste al placer. Y recuerdo que, no sé por qué se me vino este ejemplo, ¿verdad? Una vez una amiga me dice, abramos una cuenta que no sé qué para salir con alguien. Y yo como que no, porque no sé, yo con esas cosas no me gustan. Una cuenta en Tinder. Porque uno dice... ¿Una cuenta bancaria o una cuenta en Tinder? No era en Tinder, era otra red social. Porque qué loco le va a salir a uno al lado de una pantalla, o sea, uno no sabe. Y entonces era como de hacer un match, algo así, y entonces este hombre de un solo responde y salió con una vulgaridad que yo me quedé como que, o sea, solo me dijo, hola, buenas noches, no era mi foto, era la foto de la otra persona. Y me dijo de un solo lo que quería. Y yo quedé como asustada. Yo, pucha, esta gente, dije yo, no tiene ni... O sea, sí. Lo que vos decís... Te brincas los procesos. Te brincas los procesos. Entonces, ¿cómo te sentís, verdad? O tal vez, yo sé que hay personas que van de un solo a eso, pero se están perdiendo lo que te decía, lo bonito del amor. O sea, lo bonito de sentirte valorada. Y claro, si no lo han tenido, una persona que no ha tenido eso, no sabe que le hace falta. Sí. Entonces, por eso actuar así es normal para ellos, es su normalidad. Pero ahí más bien donde deberíamos de entrar y decirle, no, sabes, te estás perdiendo, si eso es bueno, es placentero, pero también te estás perdiendo toda la otra parte de conocer a un ser humano en su totalidad, ¿verdad? Definitivamente había mejores relaciones en tiempos anteriores, inclusive profundidad en esas relaciones. Mis abuelos van a cumplir... o creo que ya cumplieron como 58 años de casados y yo los veo y es tan distinto, o sea, el tiempo, la época era muy distinta, pero el ser humano también estaba configurado un poco de manera distinta, claro. La mujer, pero habían relaciones más profundas, más duraderas. Estadísticas como el divorcio también ha aumentado en el transcurso de los años, ¿no? Claro. Que también las redes sociales han tenido que ver, no claro, digo que no, pero yo digo que más profundo, o sea, más allá de encontrar infidelidades en Facebook, más allá de eso, como ha cambiado nuestra manera de interactuar, nuestras relaciones son un poco más vacías, o sea, como te digo, nos conocimos a través de Facebook y mensajeamos toda la noche. Mis abuelos, yo creo que, ¿me entendés? O sea, tal vez pasaron meses sin verse. Claro. No sé, mis papás a los 4 años de casados dieron su primer beso, no sé. Pues. ¿Sabes qué pasa también? Por ejemplo, que las redes sociales te hacen esta falsa percepción de que tenés muchas opciones. Entonces, le tienes miedo al compromiso. Claro. Tienes miedo al quedarte con una. Ahí está, eso es lo que me pasa. Uno, porque entonces vos estás viendo esos 20 hombres o 20 mujeres guapísimos, ¿verdad? O guapos, o que vos decís, no, pero esa también es inteligente, esa es bonita, esa no sé qué. Y vos pensás que tenés chance con cualquiera de ellas. Eso es lo que no me gusta a veces cuando hay como algún restaurante que tiene muchas cosas ricas. Claro. Cuando el menú es más grande, no puedo. Netflix es el vivo ejemplo. Exacto. Nunca miro una película en Netflix porque hay tanto que ver. Porque te cuesta agarrar una opción y por eso las relaciones cada vez van en decadencia. O empezás una relación y como ya la tenés, entonces ahora estás viendo, de repente te agrega una chava, ¿verdad? Bonita también, interesante, y entonces pues ya querés conocer a esa otra nueva opción entre comillas, porque tal vez la chava vos ni sos opción de ella, pero vos ya lo tenés en tu mente, ¿verdad? Y ya estás dejando de ver lo que tenés en casa, lo que tenés de noviazgo, porque estás viendo las otras opciones. Y en ver las otras opciones se te va la vida. Y la mente es tan mentirosa. Mira, siempre que voy a hacer algo malo,
hay una voz que me dice que todo va a salir bien. Mira, son unos planes... El corazón es engañoso. Unos planes utópicos, pero perfecto. Sale todo en mi mente, ¿me entiendes? Como, esto va a ser así, así. Y es la hora. Y eso es lo que pasa, cuando, como lo que dijiste, ¿no? Que no te conformas con lo que tenés en casa. Cuando ves tanta opción, o el mercado, o inclusive los que suben, ¿verdad? Todas las mujeres en party. Se te olvida la cacería, se te olvida cómo es el juego de engañoso, de difícil, y encontrar a esa persona. Ahora le doy más valor que antes. Antes para mí era algo como fijo, ahora lo veo como encontrar a esa persona en medio de ese juego. O sea, Claro. porque que quiera jugar bajo tus mismas reglas, ¿me entendés? Que le parezcas tanto que tiene que ver. Y siento que eso es lo que se ha quitado también, ¿me entendés? O sea, Y lo bonito que es tener una persona para compartir tu vida. O sea, para compartir proyectos, para compartir alegrías, para compartir tristezas. Cuando lo vemos todo superficialmente, uno dice, bueno, puedo tener ese, en caso de los hombres, ¿verdad? Esa chava hoy, la otra mañana. Ok, pero ¿con quién vas a desarrollar un hogar? por eso ¿Quién va a ser tu apoyo? ¿Quién te va a escuchar? Y en ese momento te engañas porque vos Claro. decís, está esta otra, si le escribo, se mira guapa. Y se te olvida que solo para formar una relación, si querés que sea fructífera, que rinda Claro. frutos, que te dé descendencia, te va a requerir toda una vida. Ahora imagínate, aventurarte, o sea, porque el menú sea más notorio, no es que puedes pedir cualquier plato, pues, o sea, Exacto. te tenés que quedar y conformar, porque no solo con las relaciones, o sea, tenés que estar contento, tiene que haber cierto contentamiento con tu logro actual, con la mujer que tenés, con el carro que tenés, con el trabajo que tenés, la posición en la que estás, y el estar expuesto de manera que yo me puedo comparar con un brother que tal vez está bajo otras circunstancias, solo el aspecto geográfico, o sea, solo cultural, solo nacer geográficamente en un punto ya te da cierta ventaja, ¿me Claro. entendés? Entonces, no puedo tener el mundo como mi marco de referencia. Y no tenés una vida, o sea, no sos inmortal para probar todas las opciones. Correcto. Y creo que esa es la mentira más grande que a veces las personas vivimos, ¿verdad? No, si yo tengo toda una vida, pero la vida se te va en un abrir y cerrar de ojos. Y yo he visto muchos pacientes, por ejemplo, que nunca tal vez sentaron cabeza, que por andar jugando, ¿verdad? Y después llegan a sus 50, 60 años y se arrepienten. Presentámelo para que me hagan entrar en razón. Hoy te lo voy a presentar. Se arrepienten, ¿por qué? Porque ahora se sienten solos, porque están enfermos y no tienen quien los cuide. Y uno dice, que interesados cualquiera, ¿verdad? Pero también hay algunos que me han abierto su corazón y que me han hecho también entender el otro lado, ¿verdad? El otro lado, el corazón sensible de los hombres. De sentirse solos toda una vida, de sentirse incomprendidos, de que alguien les hizo una herida y decidieron cerrar su corazón y empezar a jugar. ¿Por qué? Porque no quisieron sanar esa herida y arriesgarse con alguien más. Y entonces empezaron a jugar, y me imagino que nunca se dieron cuenta de las consecuencias, porque eso es algo que hace el ser humano, si no les enseñan, ¿verdad? No pensar en las consecuencias, sino que vivir el momento. Y toda decisión tiene consecuencias. Entonces uno debe de ponerse a pensar, ok, ¿cómo yo me veo en un futuro? O sea, ¿me veo solo? ¿Me veo con una familia? Entiendo que hay personas que quieran estar solas toda una vida y está bien, pero eso no les da derecho también a jugar con los corazones de otras personas. Mencionaste también la rama de médico internista, no sé qué sea eso. Son los que se encargan como de ver todas las enfermedades del adulto, por ejemplo. Del adulto, ¿cómo ser? Hipertensión, diabetes, o sea, de una forma como, no general, como un médico general, pero sí, digamos, en las subespecialidades, como que solo ven ojo, solo ven riñón, solo ven corazón. Pero el médico internista es como que está capacitado para ver todas esas enfermedades y dar un buen manejo. Ok, y él te remitiría en caso de ser alguna situación grave. Si es algo grave, súper necesario, o el paciente lo desea, así como, bueno, esa persona padece hipotiroidismo, por ejemplo, entonces lo voy a mandar al endocrinólogo, porque tal vez el internista no quiera tratar esa enfermedad, ¿verdad? O tal vez es algo más problemático y entonces el endocrinólogo, claro, estudió justamente esas enfermedades y mejor lo manda.
Pero yo conozco internistas que son súper buenos, que no hay necesidad de ir a ver al especialista. Ujú. Y ahora, digamos, las personas les da una gripita y quieren ver al subespecialista. No al especialista, sino que al subespecialista. Y eso me da risa porque es la mentira del ser humano de pensar que si pago más, voy a tener una mejor atención. Ujú. Y no es que las subespecialidades son malas, claro que no. Ujú. Pero no siempre es así, pues. El capitalismo instalado en nosotros. Sí. Pero, o sea que el internista no es específico ni en los ojos, ni en el corazón, ni en los pulmones, pero puede abarcar estas áreas. Exacto. O sea, podrías atender a alguien con problemas del corazón, de la vista, Claro, sí. y remitir si es Sí. necesario. Es una especialidad bien completa, la verdad. Y estudias mucho, mucho, mucho. Porque imagínate, saber como que todas las enfermedades, o sea, manejar todas las enfermedades. ¿Cuántos años son? De medicina interna son 3. Tu médico de cabecera, el que por lo general es tu médico de cabecera, ¿qué es? ¿Es médico general, internista? El mío no tengo médico. No, o sea, el de una persona normal. Cuando dicen su médico de cabecera, por lo general es un internista. Que yo conozco que tengan médicos de cabecera, sí. Pero normalmente o no tienen o también están los médicos generales, ¿verdad? ¿Y ahorita dónde es que estás laborando? En el triaje del Centro Cívico Gubernamental. ¿Cómo han estado recientemente de pacientes, de Bien casos? bajos, gracias a Dios. Gracias a Dios, bajos. Sí, bien pocos casos. Aprox, ¿cuántos al día? Uy, digamos en mi último turno solo vi 4 pacientes. En un turno, no, 6 pacientes en un turno de 12 horas. Qué excelente. Sí, porque fíjate que podría dar la impresión cuando yo salgo, más aquí en Honduras. O sea, yo sé que en ciertas partes del mundo ya ni usan mascarilla. Pero bueno, aquí usamos mascarilla, todavía se siente pues los efectos de la pandemia. Y daría esa sensación de que nunca va a acabar o que, ¿me entendés? O que es otro mundo y que solo es que hay que aprender a vivir. Pero me preguntaba como, ¿será que esto en algún momento va a terminar como cero mascarillas? ¿Se va a volver una gripe normal? ¿Vamos a agarrar inmunidad en masa? La probabilidad de variables es algo todavía que está ahí o hay alguna manera de evitar que se produzcan más variables. La verdad es que eso solo el tiempo lo dirá. La verdad, no creo que uno no puede atreverse a decir esto ya va a terminar o esto se va a complicar otra vez, porque el virus es un virus que muta, ¿verdad? Los virus mutan normalmente. ¿Y cuál es su oportunidad de mutar? Cada vez que entra un ser humano. Muchas de las mutaciones de un virus van a ser nulas, ¿verdad? O que se autodestruyen, o simplemente que no causan ningún efecto. Pero entre más mutaciones tenga un virus, entonces puede ser que una de esas mutaciones lo haga más virulento o más fuerte, para que me entiendan. Y entonces ahí es cuando uno ve estas olas, ¿verdad? Por ejemplo, Delta. Delta fue una variante que fue más fuerte que el virus original, ¿verdad? Que fue cuando teníamos, o sea, que hasta en el piso teníamos pacientes. Entonces, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuándo fue la época más crítica? Describímela cómo fue y cuándo fue, si te acordás, en cuanto a fechas. La época más crítica fue en el 2021, de Semana Santa, creo que fue en marzo del año pasado, ¿verdad? Después de Semana Santa, o sea, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, fue crítico, fue duro, fueron los meses de mayor mortalidad y fueron los meses donde se nos llenó más los triajes y los hospitales, donde no habían cupos, donde las personas pagaban un dineral, pero exagerado, se endeudaban en los privados, que tampoco habían cupos, las UCIs estaban llenas, porque justamente era esta variante la que estaba predominando, no solo en Honduras, sino que en el mundo, que era la variante Delta. No estaban las vacunas todavía, al menos aquí en Honduras no estaban, y por eso tuvimos esa alza de casos, ¿verdad? Y la sintomatología era bien fuerte, ¿verdad? Eran personas que no importaba la edad, no importaba su contextura, empezaban con neumonías fuertes, o sea, de 40-50% de sus pulmones estaban comprometidos. Y, o sea, yo me acuerdo que nosotros primero el triaje era un poco más pequeño y entonces teníamos al principio solo cupos para camas, ¿verdad? Para 6-7 personas. ¿Por qué? Porque ni siquiera las habíamos llenado antes cuando empezó la pandemia. Pero cuando empezó esta variante, esta ola,
empezamos a llenar las 6 camas, luego empezamos otra, ¿verdad? 7, 8. Empezamos a poner colchonetas que pedimos de donación y nos llevaron donación de colchonetas porque no habían más camillas, no teníamos más espacio. Empezamos a tener personas en el piso acostadas, o sea, ahí era bien duro ver porque imagínate vos cuando te enfermas con una gripe. Uno quiere estar cómodo, ¿verdad? Uh-huh. Y te sentís que querés que te consientan y que te hagan sopita. Imagínate estar con una neumonía y no saber cuál va a ser tu futuro, pues tu pronóstico. Era bien duro verlo como médico, ver los pacientes ahí. Cuando nos quedábamos sin oxígeno, porque a veces pasaban que los oxígenos se acababan, los tanques, y pasaban 6 horas para que fueran a llenar, porque pues nuestro sistema de salud es así. Y pasaban a veces 6 horas y los pacientes sentían que se estaban muriendo. Y entonces uno ahí estaba, ¿verdad? Como dándole ánimos, porque ¿qué íbamos a hacer si no teníamos oxígeno? Aproximadamente, ¿cuántos pacientes decís vos que llegaron a tener en ese momento crítico? ¿Cuántos pacientes al mismo tiempo, tal vez en el triaje? ¿Cuántos en el piso? Bueno, ahí fue cuando estaba empezando. En ese momento empezó la ola, ¿verdad? Entonces ya empezaron a hacer este otro triaje, siempre en el centro cívico, pero ya más grande, ¿verdad? Por camillas, 30 camillas teníamos ya. Habían 30, ¿cómo se llama? Cubículos. Porque claro, ya no nos dábamos abasto con el que estaba más pequeño. En ese momento que se empezaba, teníamos unos 12, 14 pacientes diarios, así en que estaban ingresados, solo en un triaje, que era en el que yo estaba. Pero era la misma historia en los otros triajes. Cuando ya nos hicieron el más grande, ya éramos el triaje más grande, ¿verdad? De Tegucigalpa, no sé si de todo el país, y llenamos los 30 cubículos. Diarios, porque recordad que el triaje no era para tener el paciente permanente, sino que era de pasada. O sea, llegaba al triaje, se le buscaba cupo en el hospital y se mandaba al hospital. Esa era la idea, solo de estabilización. Uh-huh. Pero claro, como los cupos en los hospitales estaban llenos, los teníamos que tener. A veces teníamos pacientes 1 semana, 12 días, porque no soltaban cupo en el hospital. Y incluso llegamos a tener que 35... 37 pacientes, de 30, a veces teníamos en un cubículo a 2 personas, porque ya no habían dónde meterlas. Yo creo que, ¿no crees vos que un sistema de salud colapsado como el que tenía el país o tiene, o en el que se encontraba al momento en el cual llega esta pandemia, influye bastante en todas estas condiciones, ¿no? Porque lo que escucho bastante es como falta de capacidad de insumos, de equipo, de cupos. ¿No crees vos que tal vez si no hubiésemos tenido un sistema de salud tan colapsado o tal vez en una mejor situación o si hubieran tomado mejores decisiones, se le pudo haber hecho un mejor frente a la situación? Porque vemos distintos ejemplos, ¿verdad? A nivel mundial, distintos manejos de la pandemia. Hubieron muchas cosas que tal vez se pudieran haber hecho de una mejor manera. Sin embargo, sí hubieron países con diferencia en cuanto al manejo y pues diferencia en cuanto a los resultados. Entonces, no sé si crees vos que la condición o el estado del sistema de salud influyó mucho en la crisis que hubo en el país, más allá de estadísticas tal vez a nivel mundial o estadísticas de mortalidad, lo que sea, pues cualquier tipo de pandemia con esta situación, ¿no crees que hubiera sido caótica? Mira, definitivamente tenemos un sistema de salud colapsado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. La pandemia solo vino a darlo a conocer a las personas que no trabajan en el área de salud, por ejemplo. Pero bueno, uno que se ha formado en los hospitales públicos, yo me acuerdo que desde que yo estaba estudiando, a veces recolectábamos entre nosotros dinero para poder comprarle algo a un paciente porque el paciente no tenía, cuando esas cosas no deberían de pasar. No es mentira que si vos vas al hospital escuela vas a ver que el techo está abierto, está manchado, casi como que un hospital que se está cayendo. Hay salas que están muy bonitas, que están súper bonitas. Muchas son por fundaciones que las arreglan, ¿verdad? Que ayudan. Y qué bonito, porque ni saben, o sea, es increíble. Pero claro, la pandemia solo vino a exponer todo lo que es el sistema de salud público. Que no lo
no digo que no sirve, porque yo siento que el sistema de salud público es increíblemente bueno en cuanto a profesionales, pero es malo en cuanto a lo administrativo y en cuanto a la estructura, ¿verdad? A los edificios. Entonces, claro, es una pandemia, es algo nuevo, tal vez no, siento que no se prepararon lo que tenían que prepararse, porque no fuimos uno de los primeros países en ser afectados, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo desde China, de ahí fue a Italia, Europa, España. Yo creo que desde ahí tuvieron que haber dicho, ok, vamos a prepararnos de esta forma. Y dejaron siempre mucho tiempo para tomar medidas. Luego pasó a los Estados Unidos y lo estábamos viendo, era evidente, Nueva York con el montón de muertos que tenían. Estamos hablando de países desarrollados con un sistema de salud fuerte y aún así a ellos se les fue de las manos. Sin embargo, como que tomaron eso de excusa, ¿verdad? Para no hacer nada o para tomar medidas muy tarde y dijeron cualquier sistema de salud colapsó, y es cierto. ¿Por qué colapsó? Por la rapidez con que el virus se transmitía, ¿verdad? Ningún sistema de salud estaba preparado para recibir miles de pacientes al mismo tiempo, aunque fuera un sistema de salud súper desarrollado, como Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, ahí es donde colapsa, ¿verdad? Porque no hay suficientes médicos para atender el montón de personas todo un tiempo al mismo tiempo. Entonces, sí, cualquier sistema de salud iba a colapsar. Sin embargo, ¿qué estás haciendo para, no sé, ¿verdad? Como para hacer menos ese colapso. Para mermar la situación o simplemente dar esta, ¿cómo se llama? Calidad de atención a las personas. Dicen que iban a comprar 8 hospitales, nunca llegaron a hospitales, lo que llegó no eran hospitales. Entonces vimos las consecuencias de eso. Vimos personas enfermas en una carpa literal, un toldo de plástico, y unas personas ancianas en sillas de ruedas que apenas podían respirar y tener que estar sentados en una silla de ruedas porque no tenían una camilla. Creo que eso es lo mínimo que tenía que tener un sistema de salud, ¿verdad? Para, o sea, al menos darle un poquito de dignidad al paciente. Ambulancias, que tal vez solo habían 2, 3 ambulancias. Y uno llamaba para, venga, traiga al paciente, y la ambulancia te llegaba 5 horas después, o sea, ¿me entendés? Ya estaba muerto el paciente. O llegaba, o sea, o hablaban de la casa a la ambulancia, como, venga, traiga a mi paciente. Y no llegaban porque andaban dejando pacientes de triaje a hospitales. Entonces ahí uno ve la calidad del sistema de salud que uno tenía. Pero, o sea, como que esas cosas marcaron. Creo que algo muy bueno que hizo el gobierno fue abrir los triajes. No porque yo trabajé ahí, aunque fue una bendición, pero fue muy bueno porque, o sea, al principio, no sé si te acordás, eran filas enormes en el Seguro Social y en el Hospital Escuela, ¿verdad? Porque las personas estaban con gripe, con resfriado, entonces decían, no sé si tengo COVID, tengo que hacerme exámenes. Y claro, tenían que llegar a esos hospitales, llenaban las emergencias, de por sí que la emergencia del Hospital Escuela siempre está llena. Y entonces ahora era muchísimo más, o sea, multiplicarlo al 100%. Y claro, los triajes vinieron a quitar ese montón de personas que iban a las emergencias y tal vez no era nada, porque ahora podían ir a los triajes. Uno, claro, empezó a trabajar, empezó a conocer la enfermedad, el tratamiento, entonces ya la persona no tenía que llegar de un solo al hospital como primera opción, sino que llegaba a los triajes y muchas personas lo sacamos en los triajes, ¿verdad? O sea, pudieron resolver y entonces era un peso menos para el hospital. Ya de por sí que el Hospital Escuela es el referente para todo a nivel nacional en cuanto al sistema de salud público, entonces ni siquiera habían camillas, pues. Entonces los triajes fueron algo súper, súper bueno. Pero ¿qué pasa? Hicieron los triajes y no se preocuparon como, bueno, al principio de nuestro triaje, pues lo que te digo es que no habían suficientes camillas, entonces los teníamos que poner en el piso, en una colchonetas donadas por personas, no porque el gobierno las daba. A veces nos quedábamos sin oxígeno y entonces ese tipo de cosas no deberían de pasar. Por eso te digo, siento que inclusive el aspecto económico, o sea, porque tenemos una sociedad colapsada, ¿verdad? No solo el sistema de salud, o sea, creo que más del 60% vive bajo la extrema pobreza. Si no tenés los recursos, si no tenés dinero,
es mucho más difícil afrontar cualquier enfermedad, inclusive una gripe sencilla que se pueda descuidar. En mi caso personal, te voy a dar un ejemplo. Y siento que este enfoque se le tuvo que haber dado un poco más de fuerza también, exponerlo. El hecho de los métodos preventivos, curarse en salud, como dicen. En mi caso personal, la suplementación, el ejercicio, la buena alimentación, nutrición, asegurarme de tener balanceados mis macronutrientes, proteínas, vegetales, mi porción de frutas, o sea, todos mis macronutrientes, carbohidratos, proteína y mis grasas, y comer buenos carbohidratos, buenas proteínas, balancearlo, ¿me entendés? Y me pude preparar. También tenía ciertas circunstancias de las cuales pues no tengo ningún mérito, el hecho de ser joven, que me podían dar estaba menos propenso, pero siempre de casos a casos, ¿verdad? Claro. Había mucha incertidumbre. Sin embargo, si yo no tuviese los medios o no tuviese los recursos, ¿cómo me preparo? O sea, ¿cómo me suplemento? Claro. ¿Cómo como bien si solo como lo que puedo? Somos una enfermedad, o sea, una sociedad, perdón, enferma. O sea, Honduras tiene una sociedad enferma en cuanto a salud, ¿verdad? Porque solo saber que tenemos casi un 70% de población en índices de pobreza, ¿verdad? Bajo la pobreza, y que de ese porcentaje, un porcentaje bastante importante está bajo la línea de la pobreza, vos te das cuenta que es una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque no se están nutriendo bien. Hay personas que comen una vez al día, 2 veces al día con suerte, con suerte se comen un huevo al día, sabiendo que las proteínas son súper importantes para un sistema inmunológico fuerte, donde hay mucha hipertensión, mucha diabetes. Entonces, claro que yo siento incluso que fue la mano de Dios también incluso cubriendo esa pandemia para que no fuera peor en Honduras, porque yo decía, Señor, o sea, antes de que pasara todo, ¿verdad? Cuídanos, porque nuestro sistema de salud no está preparado para eso. Las personas no están preparadas para eso. Y literalmente, pues, los porcentajes de mortalidad que sí fueron importantes porque una persona cuenta, ¿verdad? No se fueron tan altos para la cantidad de personas que enfermaron, que se complicaron y que sobrevivieron muchos, ¿verdad? Yo tenía pacientes, lo que vos decís, hablar de esos suplementos y eso es como que no sé qué tanto, porque es una enfermedad que no se entiende, porque yo a veces tenía pacientes obesos, o sea, súper obesos, que yo decía, Dios mío, ojalá que esta paciente no se enferme, ¿verdad? Y que más bien la paciente ya me venía que ya le había pasado el COVID. Y yo le preguntaba, ¿y cómo fueron sus síntomas? No, fueron leves, me decía, casi que no sentí nada, un resfriado. Cuando la obesidad es un factor de riesgo en esa enfermedad. O llegaba otra viejita, ¿verdad? Que me llegó flaquita, o sea, desnutrida la señora, una desnutrición proteico-calórica. Y yo decía, ay, Señor, que no se enferme. Y también ya le había pasado el COVID. Y muchas me decían, mire, doctora, un día yo estaba sintiéndome que me estaba muriendo, me dice, esa noche yo me arrodillé, yo le pedí a Dios, me dice, que por favor me cuidara, que me sanara. Dice, yo no podía ni respirar. Y el siguiente día amanecí bien, me decían. Entonces, yo solo podía ver la mano de Dios en muchos casos, o sea, que si uno escribe, ¿verdad? O científicamente lo espera, no tenían por qué sobrevivir estas personas. Y sin embargo, sí lo hicieron. Entonces, el cómo estaba preparada la persona físicamente muchas veces no iba acorde, ¿verdad? A eso. Tuve un paciente joven que es entrenador en un gimnasio, que se alimenta súper bien. Guapo. Y eso importa, porque a los feos les pegaba peor, dice. No es cierto eso, no es cierto. Y le dio una neumonía fuerte. Entonces, gracias a Dios, no murió, ¿verdad? Se recuperó. Pero, ¿me entendés? O sea, como que no tenía mucho que ver. Habían personas que no hacían nada y les daba leve. Otras que hacían y les daba fuerte. Entonces, es que el ser humano era un azar. Sí, es bien subjetivo, ¿verdad? Cómo vas a reaccionar a una enfermedad. Ahorita que mencionaste, porque creo que es muy interesante en tu caso, que sos una persona creyente. Creyente me refiero, crees en Jesucristo, el Dios mesiánico, el Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar. En tu perspectiva como médico y escuchando historias como estas o tu experiencia personal, el llevar de la mano tu fe o tus creencias ideológicas
espirituales y tu carrera profesional, los casos que has visto, las circunstancias, desde el aspecto de qué experimentas cuando ves ese tipo de casos, como la señora que no te puedes explicar y te cuenta esto, o en tu caso diario, ¿no? Cotidiano, porque sabemos que la Biblia habla mucho de un Dios sanador. Entonces, manejar de la mano la medicina natural, la ciencia y la fe, cómo influye tu fe, qué impacto tiene sobre tu carrera, y la pandemia desde esa perspectiva, como vos decís, la mano de Dios. O sea, ¿qué discernís? Porque sé que no vas a tener la respuesta absoluta. Sé que cada quien está experimentando pues su fe, sus circunstancias, pero ¿qué puedes extraer de la pandemia como una persona creyente en cuanto a... Porque muchas personas se cuestionaron a Dios, ¿verdad? O Claro. cuestionan por qué suceden las cosas que suceden, pero siento que podemos sacar reflexión y lección de cada circunstancia que vivimos. Entonces no sé si podemos hundir un poco más en eso. Creo que mi fe aumentó porque, como te digo, ver estos casos, cuando todos los artículos que leíamos, ¿verdad? Decían como, esos son los factores de riesgo, que una persona sea mayor de 60, que tenga tales enfermedades, esas personas tienen un índice mayor de mortalidad que otra persona más joven. Y ver que no se cumplía eso y que no se cumplía más en personas creyentes, practicantes de una fe cristiana, era algo bonito de ver, ¿me entendés? También ver cómo una persona creyente llevaba su enfermedad a diferencia de una persona no creyente. La paz que se podía observar en los dos lados. Una persona no creyente normalmente llegaban con mucha ansiedad, con mucho temor de morir, con mucha sed de algo más poderoso, ¿verdad? Que los pudiera sanar. También, o sea, preguntarse por qué está pasando una pandemia en ese tiempo. Yo me lo pregunté y pude ver cómo son las consecuencias de las decisiones de un ser humano a nivel global. A veces vemos las decisiones de un ser humano individual y uno lo ve claro, pero a veces no sabemos cómo nuestras decisiones repercuten en otras personas, y creo que la pandemia fue un ejemplo de eso, ¿verdad? Cómo no seguir ciertas instrucciones que, por ejemplo, Dios nos recomienda, pueden desatar algo tan grande. Y lo primero que hacemos cuando algo no nos gusta o cuando algo nos duele es echarle la culpa a Dios, cuando Dios dice, pero es que Luis, o sea, esto está pasando por una desobediencia. Y aún así, Dios no deja a su pueblo, ¿me entendés? Aún así, a pesar de que las consecuencias fueron directas de una mala decisión, que está contrario a lo de Dios, Dios no deja a su pueblo. O sea, la verdad que fue algo bonito en esa área, porque en el momento en que la pandemia empieza, la gente estaba asustadísima, ¿verdad? Creo que todo el mundo, nadie puede decir que no. No querían salir de su casa, ahí el más fuerte estaba el más débil, ¿verdad? El querer salir hasta correr, al que nunca corrió quería salir a correr. Se volvieron locos ahora. Pues. Ajá, y ahorita otra vez no están corriendo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el ser humano y sus cosas. Y entonces, claro, llegaban, uno que empieza a trabajar en la pandemia, y entonces era que cada día, sin saber cómo era un virus, cómo te iba a atacar, cada día era entregarle tu vida a Dios. Y no solo mi vida, sino que la vida de mi familia. Porque yo vivo con mi mamá y mis hermanas. Entonces yo era como, Señor, por favor, que yo no me enferme y que si me enfermo no contagie a mi mamá, por ejemplo, que era la persona en riesgo. O a mi hermana menor, que es asmática. Entonces era como, cada día era un día a la vez, como dice Jesús. Y yo me acordé de eso y esa fue mi lema durante toda la pandemia. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque si no yo me llenaba de ansiedad, ¿verdad? Me llegaban pacientes al principio de la pandemia que el tratamiento no era como que se conocía, ¿verdad? Incluso no es como que hay un tratamiento exacto. Y entonces uno como que estaba experimentando con el tratamiento que recomendaban a nivel internacional ciertos medicamentos, o que estaban en estudio ciertos medicamentos, porque muchos estuvieron en estudio. Y era como ver, Dios, tengo esta persona en mis manos, tengo que tratarla de la mejor manera. Y que al menos yo le pedía, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría para poder atenderla, para que esa persona no se vaya a morir, porque literalmente era la vida o la muerte.
Recuerdo que tuve una de mis primeras pacientes porque estaba empezando lo crítico. Y era una señora mayor de 60, diabética. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, como yo pasaba leyendo los artículos, ¿verdad? Que salían, yo dije, bueno, le voy a dar ese medicamento que escuché o que leí en el artículo, esperando que le funcione. Y ya estaba con neumonía la señora. Y recuerdo que yo la mandé a un especialista y le di el medicamento, ¿verdad? Y oré por ella. Y entonces ella fue al especialista, pero no le gustó cómo la trató el especialista, ni le quitó el especialista algunos medicamentos que yo le estaba dando, que realmente no es que yo me los había inventado. Y ella me escribió y me dijo, no le voy a dar eso, lo que me dejó el especialista, me voy a seguir en su tratamiento. Y la persona salió, gracias a Dios se recuperó. Entonces era como, pero yo recuerdo que yo me iba a mi casa con estos casos pensando en esa persona y orando por ella, ¿verdad? Diciéndole, Señor, yo no sé si esto está bien, yo no quiero que esa persona se muera, entonces ayúdame, ¿verdad? O sé tú sanando a esta persona. Y entonces era como esto de a veces llevarse en la espalda, en tu mente, estos casos de personas. Me llegaban muchos con crisis de ansiedad, con las presiones por las nubes, solo de nervios, solo por estar ansiosos, porque habían perdido su trabajo, porque fue teletrabajo, ¿verdad? Entonces, claro, muchas empresas cerraron, muchas empresas despidieron personas. Entonces, a uno como médico le tocaba ver todo eso, porque la ansiedad de quedarse sin trabajo, la ansiedad de la incertidumbre, uno tenía que estar ahí y muchas personas se pueden decir, no, sabe que a mí eso no me importa, pero realmente todo influye en tu salud. Entonces, como yo soy una persona cristiana y busco la paz de Dios todos los días, yo podía darle eso al paciente. Yo podía decirle, sabe que hay una persona que lo puede ayudar, que le va a dar paz, ¿verdad? Que él le da de comer como a los pajaritos, un día a la vez. Y yo miraba cómo simplemente esas palabras se manifestaban de una forma poderosa, por decirte, en una persona. Dejaban de llorar, dejaban de su crisis de ansiedad. La siguiente vez que los veía ya estaban tranquilos, ya podían dormir. O sea, eran, que yo digo, claro que la fe importa, porque yo era la portadora, por decirlo de alguna manera, de esta fe a estas personas cuando estaban dudando, incluso creyentes, ¿verdad? Que estaban, y Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo me voy a morir, ¿verdad? Nosotros miré, o sea, muchísimos hombres llorando en mi consulta porque estaban ansiosos. Y poder decirles, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo que esta enfermedad la vamos a pasar, usted se va a recuperar. A veces yo no sabía ni de dónde yo sacaba esa seguridad porque uno no puede mentirle a un paciente sobre su estado. Pero yo tenía una seguridad interna de que hay un Dios más grande que podía sanar o simplemente orar por esa persona y esperar que Dios hiciera lo suyo, que la persona al final también se recuperaba y le podían dar la gloria y la honra a Dios. Entonces, muchas personas aceptaron a Jesús en mi consultorio. Oré por pacientes, aunque al principio me daba un poco de pena, ¿verdad? Por lo mismo de que uno está en esta área. Pero yo decía, no pierdo nada. No pierdo nada, ni la persona pierde nada. Y si yo creo en un Dios, como vos decís, en un Dios sanador, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo pude ver, o sea, lo pude ver. Pude ver cómo mis pacientes se recuperaban pronto, cómo mis pacientes, aún los que se me complicaban, que eran pocos, para la gloria de Dios, salían rápido del hospital, porque les había ayudado tanto la terapia, que también Dios te da sabiduría para tratar a alguien, pero también una oración. O sea, yo vi cómo personas después de una oración se sanaban el siguiente día, ¿me entiendes? O sea, sus índices de enfermedad mejoraban. Y creo que esas cosas no tienen explicación. Pueden hablar del efecto placebo, lo que sea, ¿verdad? Pero yo creo que no era efecto placebo, sino que era el poder de Jesús en la vida de una persona. Entonces mi fe incrementó. Y ese fue otro aspecto de la pandemia. Yo diría una post-pandemia o una doble pandemia con la ansiedad, ¿no? Cualquier crisis mental, enfermedad mental que se vino al alza por preocupaciones de poder pagar la cuenta, de poder vivir o sobrevivir, porque era tu vida, tu trabajo, la comida de tu familia. Esa creo que fue otro aspecto de la pandemia, otra pandemia por sí, ¿no? Claro. Las enfermedades mentales. Claro.
No sé cómo, cómo experimentaste todo esto en tu caso, en tu hogar, todo bien. A vos te dio COVID, ¿verdad? Sí, a mí me dio. Y bueno, esa fue otra cosa, ¿verdad? Que vi. Por ejemplo, mi mamá tiene 2 hijas que son médicos, mi hermana mayor y yo. Las 2 trabajamos en pandemia. Y ella no se... Hasta el día de hoy, mi mamá no se ha contagiado de COVID. Mi hermana menor tampoco se contagió de COVID, que era la que... eran como las personas en riesgo. Aun cuando nosotros nos contagiamos. Primero me contagié yo y gracias a Dios ninguna más se contagió en ese momento. Y bueno, la verdad que cuando me contagié, gracias a Dios ya me había vacunado, eso ayuda bastante. Que hasta ahí también vi la mano del Señor, ¿verdad? Como ver que me contagié después de vacunarme. Es que dicen que mala hierba nunca muere. Sí, pero como yo soy buena hierba... por ejemplo, tuve todos mis compañeros de sala en el momento ya se habían infectado con COVID y a todos les había dado neumonía. De diferentes grados, pero todos con neumonía. Me contagié yo y no me dio neumonía. Entonces, yo pude ver hasta la mano del Señor en eso. Y no es que Dios quiera a otro menos o a otro más. No, no es así. Pero como que hicimos ese trato con Dios, ¿verdad? Yo le dije... ¿Atribuís tu sanidad o tu sanación en tu testimonio personal a una obra de Dios en tu vida? Sí, claro, lo atribuyo a que Él como que hasta los tiempos, tuvo cuidado de los tiempos. Porque la verdad yo me descuidé ya después, ¿verdad? De vacunada, sí bajé mi guardia. Y entonces, claro, ¿verdad? En boxeo te enseñan a nunca bajar la guardia. Porque te pueden noquear. Y bueno, mi mamá, mi hermana no se han contagiado hasta la fecha y mi mamá es una mujer de fe también. Y ella era como que ni siquiera nos dejaba que nosotros anduviéramos con mascarilla en casa. Algunas personas pueden decir que eso es una locura. Pero ella decía, no, cuidadito, que eso llama, ¿verdad?, la enfermedad y que es una... O sea, como que esa fortaleza de ella también me daba fortaleza a mí. Porque mi preocupación era ella, ¿verdad? Y verla que ella estaba una mamá tranquila. luchona. Y incluso incluso amigos de nosotros los llevamos a la casa, al cuarto que tenemos libre, porque están con COVID y no tenían para dónde ir o quién los cuidara, y como mi mamá estaba en la casa, y le preguntamos, mami, ¿usted está de acuerdo? Sí, decía, porque ella no le tenía miedo a la enfermedad, y ella misma los cuidaba, o sea, ella misma los trataba, y yo solo podía ver, pues, la mano de Dios, que a veces la teníamos que obligar a que usara mascarilla, ¿verdad?, para entrar. Porque o sea, tampoco es que uno se va así nomás. Y entonces, pero aún así ella no se contagió. Aún así no se contagió y más bien pudo servir de bendición para personas que estaban contagiadas. ¿Y cuáles son los planes a futuro, ya sea mediano o largo plazo? ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué tenés? Bueno, ya que mencionaste que sos creyente, hay un versículo, ¿no?, que dice que muchos son los planes del hombre, pero el Señor es quien dispone sus pasos. ¿Qué tenés en el horizonte? Mencionaste algo de la especialidad, pero no sé si tenés alguna universidad en específico. Pues la verdad, como vos decís, ¿verdad?, muchos planes, pero siempre dejo como que sea Dios. Por alguna razón, ¿verdad? Él puede retrasarte un plan y en mi vida lo he visto claro por qué. Pero sí, o sea, mi plan ahorita pues estoy estudiando. Creo que necesito más disciplina en esos estudios. Pero sí, como que ya quiero empezar mi residencia para poder sacar mi especialidad. Entonces ese es como mi plan cerca, ¿verdad? Donde sí quiero aplicar en varios países fuera. Creo que también aplicaré aquí, en ese país. Entonces... ¿Y te vas a ir más por la psiquiatría o el médico? Pues últimamente me estoy... como que viendo más en psiquiatría. Sí, yo también, porque, ¿me entendés? Sos un poco loca. No, para tratar amigos locos como para vos. tratarme a mí, no, a mí me convendría, la verdad. Desde 2 años acá creo que... No, la verdad que es bien divertido porque yo nunca pensé, o sea, yo siempre dije en mi carrera, yo nunca voy a estudiar psiquiatría. Porque aunque me gustaba el contenido, no me gustaba la práctica. Y mucho menos, yo sé que critico un poco el sistema de salud, ¿verdad? Pero... cómo están aquí, o sea, la calidad de los hospitales, no por los médicos, como digo, sino la infraestructura, el cuidado de los hospitales psiquiátricos. Es bien doloroso. Y fíjate que ahora sí, porque la verdad que una enfermedad mental, o sea, es delicado tratar con pacientes. No sé si, inclusive en tu caso, que sos una persona creyente,
hay muchas enfermedades mentales que parecieran entes demoníacos o ¿me entendés? Enajenaciones, posesiones demoníacas, y es feo, es feo. Y qué pensar de ello, ¿verdad? Como el balance entre alguna patología mental o de verdad algún ente. Algo espiritual. Ajá. Imagínate ser psiquiatra en ese aspecto, como tener que discernir en qué voy a creer, o si cada caso es subjetivo, o en entender la psicología, psicometría, como sea que se llame, que existe detrás de cada enfermedad. Porque he visto muchos psicólogos clínicos, psicólogos cognitivos, que es muy bonito cuando ellos tienen pues ciertas creencias o inclusive comparten tu misma fe y pueden llegar a explicar como tanto desde el punto de vista científico su creencia, como conectar la ciencia con su creencia, y te pueden explicar a mayor profundidad. Pero en el caso, como te digo, de la psiquiatría, no sé si hay algo que no entendemos, es que tal vez los especialistas siguen en cuanto a la psicosis del ser humano, la psiquis del ser humano, y alguien que lo vea desde esta perspectiva, alguien que crea en Dios, cómo ve las enfermedades mentales, qué hace de ellas, y cómo ve casos específicos, como te digo, como psicópatas que matan, o deseo de matar, de sangre, o lo que sea, que escuchan voces. Imagínate cómo vivir esos casos, y bajo tu experiencia, ¿cómo experimentas eso? O sea, ¿practicas un exorcismo, una terapia? ¿Qué haces, me entendés, en el momento? Yo creo que cada caso es individual, ¿me entendés? Y que cuando estás como pidiéndole la guía y la sabiduría a Dios, Él te la va a dar. Dice en la Biblia, pídanme la sabiduría que yo se la voy a dar. O sea, Él no le niega la sabiduría a nadie que se la pida. Y es una de las cosas que más nos recomienda en la Biblia que pidamos. ¿Por qué? Porque yo creo que uno ocupa sabiduría para todo en su vida, ¿me entendés? Para saber qué decisiones tomar, y pasa lo mismo en medicina. Porque pues uno está tratando con vidas de otras personas. Una de las cosas por las que yo le temía a psiquiatría es por lo mismo, porque uno escucha, o sea, yo me acuerdo cuando estaba en la U y estábamos en esa rotación, nos hacían hacer historias clínicas a los pacientes ingresados. Y entonces siempre había como que este paciente que me tocaba, que yo le empezaba a hacer su historia clínica psiquiátrica, y siempre era algo relacionado, al menos los que me tocaron a mí, con algo religioso, ¿verdad? Como que ellos hablaban de demonios o hablaban demasiado de Dios. O sea que el mismo paciente mezclaba aspectos espirituales y te podía... Exacto. Vos no lo hablabas porque uno no está hablando Contame algo heavy que hayas vivido, o sea, que te hayan dicho o algo así. No, o sea, me acuerdo que esos pacientes, una de las cosas que me decían, y a mí me llamaba la atención porque en ese momento yo no era una cristiana como lo soy ahora. No sabía nada de cosas espirituales. Yo no creía. Otro tipo de loquera, porque también esto es una loquera. Yo le digo a mi mamá, si vos lees la Biblia, o sea, nosotros creemos loqueras. Bueno, pero dice la palabra, Pablo, que el evangelio es locura para los que se pierden y poder para los que creen. Por eso te digo, por eso... Sí, entonces, claro, suenan como locura y yo muchas veces los veo así, la verdad. Pero bueno, son las gracias de Dios, ¿verdad? Las bromas de Dios. Y entonces me acuerdo que yo le hacía estas historias a los pacientes y yo podía conectar como estos puntos, sin ser cristiana, sin hablar de cosas espirituales, de que siempre hablaban como de que algo, o estaban obsesionados con la idea de Dios y lo religioso, o hablaban de sombras, o hablaban de voces, o hablaban de demonios. Y para mí era como qué locura la de esa persona. Pero empecé a pensar, o sea, yo soy como que bien analítica, no sé. Y empecé a unir puntos y decía, ¿por qué será que estos enfermos siempre tienen que hablar de Dios o de demonios? No lo entendía, no quise preguntar más porque era un tema que no me gustaba. Y entonces yo decía, no, gracias. O sea, no quiero saber más. Porque como que me asustaba, ¿verdad? O sea, lo que uno desconoce te asusta. Sí. Entonces no sabía cómo tratar. Yo solo decía, pobrecitos, pues están con su esquizofrenia bien fuerte. O con su crisis psicótica bien fuerte. Y luego... Se le mamaron las tuercas. Recuerdo que fui una vez tuve que pasar por ¿cómo se llama? El Santa Rosita. Y estaba en una sala de varones. Y entonces estaba ahí un paciente que lo tenían casi como que en una cárcel, por decirte, en un cubículo solo y encerrado. ¿Por qué? Porque él era tan agresivo que, o sea, él ya había matado a personas por su misma enfermedad psiquiátrica, porque escuchaba voces que le decían que matara a tal persona.
e incluso él se había automutilado. Se había mutilado un testículo. Uy, si yo, miren, si yo me automutilo, yo les prometo que las últimas 3 cosas que escogería, esa sería una. Bueno, ya ves, o sea, ya puedes ver incluso lo que te puede llegar a ser una enfermedad mental, ¿verdad? Y entonces siempre era como que eso, ¿verdad? Como que te llama la atención las voces, todo esto, cómo hablan ellos de los demonios, de las cosas que ven. Claro, en medicina nos enseñan sobre las ilusiones, las alucinaciones, los delirios. ¿No les enseñan exorcismo en medicina? No enseñan exorcismo. Abran sus libros a Primera de Pablo. No, claro que no. Entonces, creo que es como que a nivel de medicina es bien difícil como para uno en medicina, aunque no te lo terminan de entender, en medicina no se termina de explicar estas enfermedades. Y simplemente es como que una persona es esquizofrénica y lo va a hacer siempre, ¿verdad? Una persona es tal trastorno y lo va a hacer siempre. Y creo que eso es bien frustrante para un médico y para un paciente, que te digan, usted va a ser así toda la vida. Y creo que algo bonito que tienes, ser cristiano, ¿verdad? Es saber que Jesús puede con todo. O sea, que Él puede sanar cualquier cosa, hasta estos trastornos. ¿Por qué? Porque uno los ha visto. Uno ha visto como una persona que había sido diagnosticada con tal trastorno, con tal enfermedad, de repente conoce a Jesús de una forma que es sana, ¿verdad? Una relación sana con Jesús y no obsesiva y no religiosa, o sea, religiosidad, y sana de esa enfermedad. Entonces, ¿cuál es la explicación médica? O sea, ¿qué? O sea, solo una creencia, ¿me entiendes? Y también por ahí va lo de la psicología cognitiva conductual, ¿verdad? Que es como que eso se está poniendo más en auge y me gusta porque va de la mano con lo que dice la palabra de Dios. O sea, renova tus pensamientos para que transformes tu mente. Entonces, creo que si uno no está como que, siento como que Dios te va guiando, pues. Cuando uno ve a una persona, uno puede decir, ok, eso es totalmente orgánico, ¿verdad? Y a veces lo digo aunque parezca loco, pero en la práctica lo he vivido. A veces me llegan pacientes que me están diciendo algo, pero que yo siento que Dios trae a mi corazón o a mis pensamientos el preguntarle por algo más, preguntarle por algo emocional. Y eso ya es algo que se está conociendo también, ¿verdad? El efecto emocional que tiene en la salud de las personas. Y literal Dios me guía por un tema y yo le pregunto ese tema a la persona y lo vivió. Entonces, y de repente llora y toda la cosa y mejora, ¿verdad? Mejora porque... ¿Y sentís que es la influencia de tu conexión espiritual con Dios? Que ese tipo de revelación, como saber dónde presionar o dónde... Sí, creo que sí, porque cualquier persona podría decir, no, es que, por ejemplo, si estudio psiquiatría. No, es que ella es psiquiatra, entonces rápidamente su ojo lo puede detectar. Uh-huh. ¿Verdad? Pero yo no estudio psiquiatría, yo no he ido a un psiquiatra a consulta, no he estudiado psicología. Simplemente he crecido en Dios, he crecido en mi relación con Jesús. Y siento que a partir de esa relación, Él me empezó a enseñar muchas cosas sobre mí misma y a entender también muchas cosas de otras personas. Y no estoy desmeritando para nada la medicina, ¿verdad? Claro, o sea, incluso por eso me gustaría estudiar psiquiatría, porque siento que sería como exponenciar lo que Dios me ha enseñado, pues. Y también, como vos decís, o sea, no mitificar todo, ¿verdad? O sea, o no decir que todo es espiritual, pero no dejar de lado esto. Uh-huh. Entonces, si pasa en las enfermedades orgánicas, creo yo que pasa en la enfermedad mental también, que Dios te va guiando, te puede ir guiando sobre cómo tratar a una persona. Dice la Biblia que solo Dios conoce los corazones y Él conoce lo más profundo de una persona. Y a veces eso que no se ha tocado es lo que Dios necesita tocar para que una persona sea sana y muchos trastornos de ahí pueden sanar. Bueno, amén. Yo te agradezco mucho por el tiempo. Solo quiero que cerremos este podcast. Quiero hacer una pequeña oración por vos. Claro. Ahí donde estás. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este momento. Gracias, Padre, por todo lo que se pudo platicar y sabemos que tu Espíritu saca lección, discernimiento y revelación de cada vivencia. Yo te pido que bendigas a América, Señor, todos sus proyectos, Señor, todo lo que ella emprenda, que prospere, Señor, y que vaya de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.